Tanto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria ya y en el Gólgota murió. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Antes que llorara yo, ya por mí lloraba él, y antes que supiera orar, él por mí buscó la hiel. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor, que del mar me rescató, aliviando mi dolor. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Nada bueno se halla en mí, como puedes tanto amar. Yo, Señor, me rindo a ti, hazme pues de amor mostrar. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Un cordial saludo para todos en este día santo, porque hoy es Shabbat, día santo, y que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, el Espíritu Santo los visite en casa y podamos juntos disfrutar del mensaje que el Señor Jesús tiene para nosotros hoy a través de las diferentes estudios y actividades. Bien, antes de seguir con el Salmo 73, que es el Salmo que seguimos estudiando el día de hoy, los invito a tener una palabra de oración para pedir la ayuda de nuestro Señor Jesús y que Él sea que nos instruya, nos enseñe, nos corrija también. Oremos. Alabado sea el nombre de Dios, el Dios de nuestro pueblo, el Dios temible, el Dios santo, el Dios de amor misericordioso, el principio y el fin de todo lo que existe. A ti sea la honra y la gloria, oh Dios de los cielos, que con amor nos miras, con tierno cuidado nos conduces por medio de Jesucristo, nuestro Señor, tu Hijo amado. Y gracias que nos concedes el reunirnos para estudiar tu palabra. Gracias, Padre Celestial. Señor Jesucristo, debemos pedir el Espíritu Santo y lo pedimos, por favor, que nos sea concedido, que nos visite en casa y podamos aprender. Y si lo tienes a bien, que pongas palabras en nuestra boca y aportemos, participemos, Señor. Este es el pan del cielo que desciende para nuestra nutrición espiritual y eres tú, Jesús, a través de las Escrituras, a través de la palabra inspirada.
que nos enseñes, por favor, este salmo, como nos has enseñado a los otros, que podamos ser ricamente bendecidos a través de estas palabras, poder tener más promesas para nuestra vida y tenerlas como nuestro arsenal contra las voces desmotivadoras del enemigo, Señor. Sean estas nuestras armas, Señor Jesús. Bendito y alabado seas. Por favor, tómanos a cada uno de los que estamos participando, Señor, para que se estudie la palabra conforme a tu divina y santa voluntad, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre santo, Señor Jesús. Amén. Bien. Bueno, seguimos con el Salmo 73. Recuerden la mecánica. Este es un estudio en el cual, pues, aprendemos a reflexionar. Mm, no preparamos este estudio de antemano. Bueno, yo hace poquito sí estaba revisando qué es lo que seguía, pero más allá de eso, digamos que no se prepara nada. Eh, entonces es como un ejercicio para que nosotros aprendamos también a estudiar la palabra, ¿sí? De la forma que estudiamos aquí, de la forma que debemos estudiar, siempre bajo la dirección del Espíritu Santo y pensando que el único que nos puede enseñar esta palabra es el Señor Jesús. Desde luego ahí no todo será dicho porque es imposible, pero lo que nos quiera revelar el Señor, pues aquí estaremos pendientes. Y siéntese pues en libertad de decir, bueno, a mí me llamó la atención esto o aquello y poder así participar de este estudio. Bien, Salmo 73. Voy a proyectar aquí lo que llamamos y un recorderis. El Salmo 73 hace parte de otra serie de salmos, de hecho es el libro número 3 de los salmos. Recuerden que esto era como una especie de himnario y se divide en varios libros. Esta es otra serie de salmos y empieza con el 73, va hasta el 89, si no estoy mal. Este libro 3 de los salmos. Y este salmo ya no es de David, es de Asaf. Este es tal vez un nuevo personaje que surge aquí, Asaf. Un personaje mm, muy importante en la vida de David, en la vida del pueblo de Israel en la época de David. Asaf era el líder de los músicos, ¿ok? En el tiempo del rey David. Era un levita. Y el don que Dios le dio a él y a su familia fue el de la música, el de la alabanza. Él era el encargado de dirigir la alabanza en el santuario, más bien en la tienda que preparó David como santuario para guardar allí el arca, ¿sí? Ese es el contexto, este es el personaje Asaf que Dios le dice a David que él es el que debe dirigir la alabanza y sus colaboradores son sus propios hijos, su familia en general, son todos músicos. Entonces, este hombre, este es, digamos, el primer salmo compuesto por este hombre. Y vaya, digámoslo así, vaya sorpresa que nos encontramos con un testimonio. Este Salmo 73 es un testimonio personal de Asaf. Y se comprueba una vez más que Dios no elige a las personas porque sean las más capaces, sino porque por medio de ese cargo el Señor le va a ayudar en sus debilidades. ¿Sí? Uno pensaría que el director de la alabanza en el templo de David, pues era un personaje que no tenía luchas, tal vez, de que era santo, y pues realmente no, es una persona con debilidades como nosotros. Y ciertamente el Señor nos pone en puestos donde vamos a ser confrontados y en donde vamos a ser escudriñados. No nos pone porque seamos los más capaces ni los más eruditos. No es la forma de trabajar de Dios, ¿ok? Sino que nos pone en cargos de responsabilidad porque los necesitamos. Necesitamos estar ahí.
por amor a nosotros nos pone ahí, pero realmente es allí donde se va a ver nuestras debilidades. Este testimonio de Asaf en el Salmo 73 es maravilloso, es hermoso. Es un testimonio que nos enseña a ser honestos, honestos con Dios. Y el tema del que, digámoslo así, era su piedra de tropiezo para Asaf era la envidia, ¿sí? Y él acá narra su testimonio, en forma poética lo narra. Entonces yo voy a leer lo que habíamos visto la vez pasada y vamos a seguir. Dice Asaf, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, dice Asaf, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto, no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos. Se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. O sea, Asaf está diciendo, yo llegué a tener envidia de esta gente. Eh, todo Israel estaba rodeado por gente pagana y gente impía. Y fácil es hablar de los impíos, de los paganos, ¿no? Pero no tan fácil es hablar de nosotros, que muchas veces nosotros, pues muchas veces no, es que nosotros tenemos también orgullo, ¿sí? Entonces, no, no es solo los impíos, ¿sí? También tenemos gordura en nuestros intestinos, hablábamos también hasta de un poco de salud. Nuestra boca, nuestra lengua a veces somos rápidos para hablar, dice Santiago. Entonces, fácil es hablar de los impíos, pero esto también nos toca a nosotros. Sin embargo, Asaf está dando su testimonio. Este es mi testimonio, está diciendo Asaf. Yo tuve envidia y esa envidia, dice acá, por esa envidia estuve a punto de tropezar, hermanos. Eso es lo que nos está diciendo Asaf. Casi resbalaron mis pasos por esa envidia. Ese es su testimonio. Pero más adelante vamos a ver algo muy lindo de esto. Entonces, él está narrando su testimonio de cómo él veía a los arrogantes aparentemente prosperar. Asaf fue uno de los que ayudaron a traer el arca de la casa de Obededón cuando el arca fue capturada por los filisteos, si se acuerdan por ahí, en Primera de Crónicas 15, 16. Él es uno de los que es encargado de hacer la alabanza mientras conducen el arca. ¿M? Y él vive esa época en donde el arca es secuestrada, 20 años en tierras paganas, el culto se acaba, él ve los hijos de Elí eh, que se emborrachaban, no eran temperantes, se acostaban con las hijas de Israel, o sea, eran adúlteros. Él veía todo eso y aparentemente no pasaba nada. Él veía a los filisteos prosperar, volverse cada vez más fuertes. Entonces todo eso él dice, a mí me llenó de envidia todo esto. Yo dije, pero a ellos les va bien. En cambio nosotros como que nos toca tan duro. Y eso es un pensamiento que compartimos con Asaf. Sí, porque nos toca tan duro. Bueno, pero vamos a seguir adelante. En el verso, vamos a leer otra porción del 10 al 14. Y dice lo siguiente y sigue Asaf narrando cómo él veía a los impíos. Dice, aclaro que aquí se pone difícil, entonces vamos a usar ahorita otra versión de la Biblia, ¿ok? Y usted lo va a entender más. Dice acá el 10, por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos son los impíos, y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana.
Asaf era un hombre que quería ser puro de corazón, deseaba, ¿sí? Y él guardaba puro su corazón, ¿no? Y vemos que en el Salmo él es honesto, él está diciendo las cosas como las sentía. Y, pero él llegó a pensar, ¿y esto para qué? O sea, en vano es todo esto porque realmente yo no veo prosperidad. Y no estaba hablando solo de prosperidad financiera, sino de la paz, de la tranquilidad, ¿sí? Y él dice, he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Voy a leer acá las notas al margen, sobre todo el versículo 10. Dice, por eso su pueblo vuelve a este lugar. No dice pueblo de Dios como tal, su pueblo, pero no se sabe cuál. Y beben las aguas de la abundancia, y son extraídas por ellos las aguas de la abundancia. Eso es lo que dice el 10. Acá abajo dice, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón, o he limpiado mi corazón, y lavado mis manos en inocencia, o mis palmas en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. También es mi castigo cada mañana. Bueno. Yo voy a poner sobre todo el verso 10. Hay dos corrientes bíblicas que traducen esto diferente, ¿sí? O sea, este salmo aquí es un poco difícil de traducir. Pero en ambas líneas, pues nos dice cosas, ¿ok? Entonces voy a leer la versión Reina Valera del 2015, una versión moderna que traduce de otra forma este verso 10. Ustedes se van a dar cuenta de la diferencia. Voy a ponerlo acá que la tengo. Dice el 10. Por eso mi pueblo va hacia ellos y beben de lleno sus palabras. Ellos dicen, ¿cómo sabrá Dios o habrá conocimiento en el Altísimo? El 10 lo que quiere decir es, por eso mi pueblo, pues se acercan a los impíos, o sea, les hacen caso, porque ven que hay prosperidad en ellos, porque a ellos les va bien aparentemente, ¿sí? Por eso acá esta expresión donde dice en la Biblia de las Américas, por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar, o sea, al lugar de los arrogantes, ¿sí? Al lugar de los arrogantes, no, de los impíos, de los paganos, por así decirlo. Y beben las aguas de su abundancia, o sea, empiezan a tomar de sus enseñanzas, de sus ídolos, de su idolatría, ¿sí? Es que Asaf vive ese momento en donde el pueblo está súper mal y luego llega David y llega a estar como que se cierra ese ciclo. ¿Ok? Entonces él narra su experiencia. Entonces, el 10 es el versículo difícil de traducir. Entonces, las otras Biblias dicen, por eso mi pueblo va hacia ellos, hacia los impíos. ¿Ok? Y beben de lleno sus palabras. ¿Ok? Y aquí siguen los impíos, es como el tema del cual Asaf tuvo una piedra de tropiezo, o sea, tuvo su prueba por envidia que él llegó a tener hacia ellos. Y él se mantuvo, ¿no? Él se mantuvo firme, digamos, pero él dice, pero ¿de qué me vale esto? En vano he mantenido puro mi corazón, ¿sí? Todo el día soy azotado, yo me imagino, claro, él tuvo una prueba muy grande por la fidelidad que él mostraba al Señor, o que quería por lo menos. Pero era un hombre como nosotros, con luchas. Su lucha era la envidia. Y bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué podemos extraer para nosotros de estas palabras de Asaf? ¿Qué les llama la atención de estos versículos? No sé si quedó entendido el verso 10 o lo ponemos de acá a la Reina Valera al 10. Por eso mi pueblo va hacia ellos. ¿Hacia quiénes? Hacia los impíos. Y beben de lleno sus palabras. Bueno, reflexión. Tommy, primero definamos si la envidia es un pecado, Claro que es un pecado. como el orgullo, ¿cierto, Tommy? Orgullo, envidia.
El, celos. Y mira que uno antes de mi vida, pues yo como que no caía en cuenta de eso, ¿sí? Uno miraba otra clase de, digamos, de pecadores, ¿no? Digamos, como los borrachos, como esto y lo otro. Y pues uno nunca se detenía, yo nunca me detuve en pensar de que el orgullo, el egoísmo, la envidia es un pecado, hasta que lo leí en la palabra de Dios y lo ratifiqué de que sí, eso es un pecado. Entonces, como, como decíamos anteriormente, tenemos que seguir orando para que el Señor nos vaya revelando todos esos pecados ocultos que hay allá en lo más profundo del alma. Y esa ha sido mi petición al Señor, que nos revele. Todos los que estamos acá en la verdad vamos a estar libre, nos saque toda esa inmundicia y nos revele qué pecados estamos acariciando y qué es lo que hay allá que no nos hemos dado cuenta que aún practicamos y que el así Señor nos es. dé poder para vencerlo. Sí. Dice el significado de envidia acá en el diccionario de la Real Academia, dice que es tristeza o pesar del bien ajeno. Qué curioso, ¿no? Tristeza o pesar del bien ajeno. Claro, Otra, sí. Tommy, pesar porque uno no tiene lo que tienen los demás, ¿cierto? Entonces a uno le da como, ay, como, como ese pesar, uy, yo no tener eso, hola, uy, yo no, tal cosa, yo tal, ¿sí? Entonces me imagino que se debe ser eso. Sí, me llama la atención que no dice rabia por el bien ajeno o ira por que otro tiene algo que no tengo, no dice tristeza o pesar del bien ajeno. Y la segunda definición es emulación, deseo de algo que no se posee. Emulación, deseo de algo que no se posee. Y la envidia va relacionada con el 10.º mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de su prójimo, ni nada que le pertenezca. La palabra codiciar se refiere a contemplar, ¿sí? O suspirar por algo. Entonces, sí, la envidia, como habíamos hablado, tiene muchos, como el orgullo, ¿no? Tiene muchas aristas, muchas formas de manifestarse. Pero bueno, interesante, la tristeza o pesar del bien ajeno. Yo, con eso que tú leíste, confirmó algo que, bueno, yo no sé si es que estoy confundida, pero es lo que creo hoy en día, que la envidia no es un pecado. Ahí en el mandamiento, el pecado es otro, eso es un fruto, un resultado, ¿no? Para mí, es un resultado de que hay un pecado, pero no se llama envidia, se llama en ese caso codiciar. Pero, y el orgullo sí es un pecado, ¿no? Pero es un carácter de que pasó el enemigo. Pero para mí la envidia es un fruto de un pecado, ¿no? Pero no que el pecado se llame envidia. Eso es como lo que yo entiendo. Que como cuando hacemos algo hay consecuencias, pero las consecuencias no tienen nada que ver con el acto mismo que se hizo del error o del pecado, ¿no? A ver, la Como lo que Biblia, va saliendo, ¿no? listo, Pero no vamos sé. a aclarar. La Ujú. Biblia dice que pecado es, ¿qué cosa? ¿Alguien se acuerda cuál es la definición de pecado en la Biblia? Hay dos definiciones de Es pecado. transgresión de la ley de Dios. Esa Pecado es es una transgresión definición. de la ley de Dios. Entonces no tiene que ver con meros actos. Transgredir la ley de Dios. Otra definición, ¿alguien se acuerda? Hay dos. O sea, en ese caso los frutos del pecado también son pecado. No, esos ya son los resultados del pecado. Es que el Exacto. pecado empieza en la mente. Exacto, pero el pecado es otro. Y cuando se nombran frutos, eh, no sé cómo se llamaría eso. Obviamente hay pecado, Bueno, pero no. a ver, pongámoslo así. Si yo siento tristeza o pesar del bien ajeno, ¿qué ley de la ley de Dios qué estatuto
Estoy transgrediendo la ley de Dios. Si es pecado, estoy transgrediendo El la ley de Dios. 10º, porque estamos codiciando, yo codicio tener esa casa de X persona, o yo codicio el carro, o yo codicio el que tiene un marido excelente, o yo codicio que un mal pensamiento contra X persona, ¿sí? Eso es Claro, codicia. claro. Así es. La envidia es un pecado. Por envidia fue que Satanás fue expulsado del cielo. Recordemos eso. La envidia es un pecado, porque también, Es que para mí es como el resultado porque él codició ser como Jesús. Él quiso ser como Jesús. De ahí ya, por no hablar con el Padre ni con Jesús, dio como resultado la envidia, no, ¿no? no, así no dice la palabra. Lo primero que él sintió fue la envidia. Fue un sentimiento, Perdón, creí que tenía el micrófono abierto, no sabía que estaba cerrado. Entonces ahí sería una raíz, ¿no? Porque fue lo primero que le salió a Satanás, no un fruto. Yo por lo menos debo estar entendiendo mal de que envidia es un fruto. ¿cuál es el Puede ser, primer y gran mandamiento de la ley de Dios? amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Puedo yo hacer eso con envidia? El primero es No, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Por la envidia deja guardar esa ley. No, es una obstrucción de la ley. Por eso dice la palabra que la obstrucción de la ley es pecado. Y la otra definición es saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Esa es la otra definición. Entonces, envidia sí es pecado. Es un sentimiento de pesar por el bien ajeno. Satanás sintió pesar por la autoridad que tenía Jesucristo. Claro, él quería tenerla para él. Entonces, la envidia sí es pecado. También los frutos. Aquí me llega los frutos también, claro, porque ya eso es lo ¿qué hizo Satanás después de eso? Hacer activismo en el cielo, poner en contra, ¿sí? Del gobierno de Dios a las criaturas del cielo. Ese activismo es un fruto de la envidia que él sintió. Entonces él dijo, pues como no puedo obtenerla así, pues voy a obtenerla de otra forma. ¿Ven? Va a obtener esa gloria que solo le pertenece a Dios, a Jesús. Voy a obtenerla para mí de otra forma. Entonces eso es un fruto, ya son acciones que él hace, pero que son resultado de esa envidia. Pero el pecado comienza en la envidia. entonces buenísimo, porque entonces lo que yo pensaba, o sea, exactamente, efectivamente los frutos sí son un pecado. Claro, Obviamente uno no puede entrar con envidia al cielo ni con los frutos así de malos al cielo, eso yo lo entiendo, sino que entendía que una cosa es un fruto y ya una cosa es como la raíz de pecado, ¿no? Entonces tenía como esa confusión. Ok. es que la raíz, Deseo sí, aportar algo. Es que veo que Jessy hace rato está con el fruto y el fruto y el fruto. Y es porque no es claro qué es el fruto, como tampoco es claro qué es la raíz. Para partir la raíz de pecado, yo la llego a identificar cuando en mi relación con Dios me muestra realmente qué es el trasfondo de mis frutos de pecado. Entonces voy a poner un ejemplo. Para mí de pronto mi problema viene siendo el orgullo. Para Jesse la raíz de pecado viene siendo la envidia. O sea, diferente. No todos tenemos lo mismo. Pero de igual manera eso es pecado. ¿Cómo yo llego a evidenciar frutos y empiezo a tumbar frutos y no a ir al fondo del problema? Voy a poner un ejemplo. Si Jesse la raíz de pecado es la envidia, el fruto cuáles vendrían siendo. Entonces a veces empezamos a ver que por la envidia yo llego a murmurar o a chismear o a hablar de más o a inventar o a siempre calumniar a la persona que yo envidio. Y entonces yo empiezo es a decir, oiga, yo sí que soy chismosa, cuando empiezo yo como a darme cuenta, yo para qué estoy hablando de esto a esta persona así, tal cosa, o yo por qué, y empiezo a tirarle a los frutos. Pero realmente ese fruto malo, pues viene de una raíz mala, o sea, es pecado, todo es pecado.
todo que transgrede la ley es pecado. Pero entonces yo me ubico es en los frutos y no he podido comprender porque el que me muestra, como decía la hermana Lucy, el trasfondo de mi pecado es el Señor, porque hay pecados ocultos que nosotros no conocemos. Entonces, el que me muestra la raíz del pecado verdaderamente es el Señor. Entonces, en la relación que Jesse pueda llegar a tener con el Señor, en ese momento le va a decir, sí, Jesse, esos frutos son malos porque es pecado, pero usted sí, usted tumba uno y sale otro más allá, tumba ese y sale otro más allá, porque ven y te muestro que la raíz de tu pecado realmente viene siendo la envidia. Pero en sí, todo eso es pecado. Listo, clarísimo. Ya entendí. Gracias. Si quieren, pueden poner otro ejemplo. ¿Qué otro que es que lo que decía Lucy, los pecados que no se ven y que no son fáciles de identificar está el orgullo, la envidia? Y la misma hermana Helen White dice que creo que la envidia es la hija del orgullo, pero no quiere decir que la envidia no sea pecado y que para mí, en mi caso, poniendo un ejemplo, ese viene siendo mi raíz de pecado. ¿Cómo pude llegar a saber? Cuando el Señor me lo mostró. ¿Qué fue lo que yo empecé a disparar? Entonces empiezo a sentir envidia, digamos, empiezo a sentir, y les voy a voltear la torta, yo puedo llegar a sentir envidia, pero la raíz de pecado mía, en este caso, poniendo ese ejemplo, no es la envidia, la raíz de pecado es el orgullo, porque no me están vanagloriando a mí, porque no me están ensalzando a mí, porque yo no soy el primero como Satanás. Entonces, la raíz de pecado de Satanás era el orgullo. Y vino que a generar envidia. Entonces, todos esos frutos empezaron, pero todo eso fue pecado. Fue el primero que sintió envidia. Ok, creo que quedó claro por aquí. Estaba buscando el texto que mencionó el Cira. Él dice, la envidia es hija del orgullo, y si se la abriga en el corazón, conducirá al odio y eventualmente a la venganza y al homicidio. ¿Cuántas veces una persona mata a otra, no? Claro, ese es un ¿Y fruto. eso cómo se llama? Eso es Eso es pecado, claro, no fruto, matarás. Es un fruto. pecado y es un fruto, sí. Esos son los frutos. Sí, bueno. Pero ¿cuáles son los frutos ahí, Jessie? De lo que acabo de leer, Tommy. ¿Cuáles son los frutos ahí? La envidia y la raíz Siga sería leyendo, los... Tommy, otra vez. Claro. Y otra vez, la envidia es hija del orgullo, y si se la abriga en el corazón, Ok. conducirá al odio y eventualmente a la venganza y al homicidio. El odio, la venganza, el homicidio serían los frutos ¿Los frutos de quién en este caso? ¿Cuál sería la raíz en ese de la caso? envidia. De la envidia. Sí. Pero en el caso de Satanás, la raíz era el orgullo. Entonces, por eso le digo, muchas veces el orgullo, como decía Tommy, tiene muchos matices, muchas aristas. El orgullo empieza a producir en mí muchos frutos que son extraños y yo no lo entiendo porque no entiendo de dónde viene todo ese problema. Sí. Está en Patriarcas y Profetas 705, 706, para el que desee la cita. Y Eso, eso fue eso le hablaba era de Saúl, ¿cierto? el caso Saúl, sí, señora, claro. Sí. La raíz de pecado de él en ese caso fue la envidia que sentía con David. ¿Cuál es la cita, por favor? Me la repites que estoy anotando. Patriarcas y Profetas, páginas 705 y 706, la edición de 1890, o allí en el capítulo de Saúl. Entonces, claro, lo que hacía Saúl de querer matar a David, pues esos eran los frutos. Cuando casi le lanza una jabalina y la esquiva a David, eso fue un fruto. Claro, pecado, intento de asesinato como fruto, pero la raíz era la envidia. Bien. Mm, Bien, no sé, queramos aquí subrayar algo. Bueno, aquí está. ¿Le llama la atención algo aquí de estos versículos?
Bueno, entonces, pues Asaf pensaba que en vano él guardaba puro su corazón, ¿no? Llama la atención esta frase, ¿no? Él era una persona que, pues sí quería, deseaba mantenerse fiel al Señor. Eh, pero digamos, exteriormente podía manifestar eso, pero en su interior él dice, yo sentía envidia. Tal vez mis hermanos iban allá donde los impíos y resultaban adorando a dioses falsos. Yo me mantenía fiel, era levita, alababa al Señor, pero en mí había envidia. Bien, vamos a cantar y meditamos y seguimos el salmo. Pero porque él se Sí. sentía, dice, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Se sentía así. Por todo lo que está Estaba narrando. pasando una prueba Ya, pasando una Sí, prueba. y uno a veces se siente así, ¿no? Cuando está Sí, pasando por eso, como azotado, como castigado, como que, ¿y ahora qué hice? sí, entonces el 10 dice, el 10 sí se refiere a que uno, pues, a veces desea, uno a veces, sí, se desea las cosas de este mundo, ¿no? claro. Como algo así. Sí, y él decía, por eso el pueblo vuelve a ellos, o sea, va y consulta con ellos porque dicen, Dios no lo sabe, o sea, hay conocimiento en el Altísimo, esas preguntas que se hacen acá, ¿no? ¿Cómo lo sabe Dios? Hay conocimiento en el Altísimo, Y faltaba de fe, eso hay un versículo donde dice que los que aman al mundo no tienen el amor mío, algo así. Pero y verá que yo lo tengo por acá anotado. sí, Es Primera de Juan Juan, 2:15. ujú, Primera de Juan 2:15. compártelo, por Dice, espere, ¿se perdió? Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, así es, pues, podemos llegar a esa conclusión, ¿no? Como que es mejor no desear, ¿no? Pues ahí lo está ratificando la palabra de Dios, no desear nada de este mundo. claro, pues O Porque sea no. que yo podría decir que ahí es volver a Egipto, porque literal, digamos simbólicamente Egipto representa el mundo, volver atrás. Sí, sí. Y eso lo hacemos cada rato, ¿no? En cierto, en todos en muchos terrenos, ¿no? Pues a veces si Es estamos en la pruebas duras, lucha, empieza ¿no? uno a decir, antes era mejor. Sí, es la lucha, ¿no? Que se tiene. sí. Bueno, vamos a cantar, seguimos meditando en el Salmo 73. Bueno, vamos a cantar Rostro Divino. Rostro divino ensangrentado, cuerpo llagado por nuestro bien, calma benigno, justos enojos, lloren los ojos que así te ven. Manos preciosas tan laceradas por mí clavadas en una cruz. En este valle sean mi guía, mi alegría, fiel norte y luz. Tus pies heridos, Cristo paciente, yo indiferente los taladré, más penitente hoy que te adoro.
crucificado en un madero, manso cordero, mueres por mí. Por eso el alma triste y llorosa suspira ansiosa, Señor, por ti. Bien, vamos a seguir. Vamos a leer esos 3 versículos porque son como el momento clave en este testimonio que está narrando Asaf. Dice, si yo hubiera dicho así, si yo hubiera dicho así hablaré, he aquí habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí, dice Asaf, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Todos estos versículos que estamos leyendo era cómo veía Asaf a los impíos y cuál era el motivo de su envidia. Y básicamente era que como que a ellos pues, no les pasa nada. Y a él que quería guardar su corazón, mantenerlo puro, era, sí, azotado todo el día, castigado cada mañana, con esa lucha que tenía. Pero dice Asaf, si yo hubiera eh, hablado como ellos, pues había traicionado a toda la generación de tus hijos, le está diciendo a Dios, o a los hijos de Dios. Entonces, cuando él estaba en esa lucha tratando de entender todo este asunto, que fue difícil para él, que lucha no es difícil, ¿no? Dice, pero hay un momento clave, hasta que entré en el santuario de Dios. ¿Ok? Santuario o santuarios. Literalmente dice santuarios. ¿Ok? En plural. Ya le explico por qué. Voy a leer acá los notas al margen de los 3 primeros versículos que leímos acá, el 15. Dice, si yo hubiera dicho así hablaré, aquí habría traicionado a la generación de tus hijos o a la generación de los hijos de Dios, puede ser también. Cuando pensaba tratando de entender esto, o tratando para entender esto, fue difícil para mí, o fue, dice literalmente, fue trabajo ante mis ojos, hasta que entré en el santuario o los santuarios de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Dice santuarios porque en la época de David habían 2 santuarios. Uno en donde quedó el arca, en una tiendita al lado de allá en Jerusalén, y el otro donde estaban los demás muebles que era en Gilgal. Entonces, por eso habían 2 santuarios y al parecer él estuvo encargado de la alabanza en los 2 santuarios. ¿Ok? Bien, ¿qué le llama la atención? Hay un momento en la vida de Asaf en donde cambia, o sea, donde él, digamos, recibe respuesta a esa lucha mental y por motivo de esa envidia que estaba sintiendo contra los impíos, de por qué les iba tan bien y pues los que se mantenían como íntegros aparentemente no les iba tan bien. Y ese punto clave en la vida de Asaf fue cuando entra en el santuario de Dios. Ellos recuperan el arca y David mete el arca en una tiendita y ahí establece un culto, porque donde está la presencia del Señor se convierte en un templo. Entonces David entendió eso y él organizó un templo y no podían llevar el arca a Gilgal por diferentes motivos. Yo creo que Dios le dijo, deja el arca ahí, porque si no, pues lo correcto, digamos, humanamente hablando, era que el arca fuera hasta Gilgal, donde están los demás muebles. Pero Dios dijo, no, déjenla acá. Y así quedó. Entonces quedaron 2 santuarios, uno en Gilgal y otro en Jerusalén. Entonces, David pues ordenó el culto ahí como si fuese un santuario completo y ahí sacrificaban, ahí alababan continuamente, eh, había servicio continuo en ese santuario
Y Asaf fue nombrado el director de la alabanza. ¿Ok? Y claro, él entra al santuario de Dios y tiene un encuentro con Dios. Entrar en el santuario de Dios es tener un encuentro con Dios. Eso significa para nosotros, digo yo. Claro, el Señor Jesús está en el santuario celestial, pero cuando entras en ese momento íntimo con Jesús, es como si entraras al santuario. Y allí Asaf entiende que al final estos impíos pues no van a tener éxito, o sea, que realmente no vale la pena ponerse a mirar esas cosas. Bueno, entiende muchas cosas que él nos va a decir más adelante, ¿sí? Pero el momento cumbre, el momento hermoso es cuando él tiene ese encuentro con Dios. Por eso les digo que él tenía esta lucha, me imagino que estaba orando al Señor por esto que sentía. Y vino la respuesta y fue como, ¿qué les digo yo? Premiado, recompensado con semejante cargo. Imagínense, jefe de la alabanza en el templo y él era levita y podía entrar en el santuario y ver el arca. Entonces, para él eso fue el momento donde él recibe la respuesta, recibe la paz, el alivio y ese espíritu de envidia se va de su vida. Entonces, es como que nos anima, hermanos, porque al final de cuentas cada prueba nos lleva a entrar al santuario con Jesús, a tener una comunión especial con Él para encontrar respuestas, encontrarlo a Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando encuentras a Jesús, pues todo lo demás pasa a un segundo plano. Y esto le pasó a Saf, está diciendo, yo todo esto sentía, toda esta era mi lucha constante hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces yo quiero destacar esta frase, que ojalá nosotros también entremos al santuario de Dios en medio de las luchas, dificultades y todo eso se resuelve allá, en comunión con el Eterno, con Jesucristo, allá a solas, pasando tiempo con Él. Eso es entrar al santuario de Dios. Y allá es donde todo pecado, todo espíritu de envidia, de orgullo, de celos va a quedar, eh, digámoslo así, va a ser echado fuera de nuestras vidas. Yo quisiera aportar algo que también es exactamente la frase de Tony y el por qué el santuario. Realmente el santuario representa lo que es Cristo, todos sus tres ministerios, toda su obra a favor del hombre, toda su intercesión, toda su restauración del hombre a su imagen, hacia su semejanza, conforme a Dios. Entonces, pienso que aquí Asaf no había entendido el plan de salvación, no había entendido realmente, como muchos judíos no entendieron, lo que representaba el santuario. Y a hoy muchos cristianos no entienden lo del santuario y la importancia de poder comprender ese santuario, de poder tener esa relación con Dios, de poder comprender a cabalidad la obra que actualmente Cristo está haciendo por nosotros en el lugar en el que se encuentra, en el lugar santísimo. Cuando yo puedo comprender, puedo saber cuál es la obra que me compete a mí hacer en este momento con el Señor. Y de esa manera es como yo puedo prepararme con el Señor para la última fase de la historia de la humanidad, para poder ser parte de ese grupo especial de los 144,000. Pero solo entrando a su santuario, solo entrando a conocer y a meditar en Cristo día a día, su santuario, también sus ministerios y el ministerio actual, es como lo que le pasó a Asaf pueda pasar a nosotros. Es un cambio de chip, un cambio de dirección y una conversión real en nuestra vida. Amén. ¿Alguien desea aportar algo más?
le llama la atención algo más. Sí, respecto también a lo que decía Alcira, entonces ahí sí, como dice en el verso 17, a lo último que a mí me llamó la atención, entonces comprenderemos. Hasta que no entremos en el santuario de Dios, no comprenderemos. Sí, Mm. hay mucho que comprender. Nuestra condición, la lucha en la que estamos, el origen de nuestros pecados, la raíz de nuestros pecados. Todo esto nos va a liberar, pero hay que entrar en el santuario. Bien, vamos a cantar y volvemos con la última sección del día de hoy. Bueno, vamos a cantar el siguiente himno, Un día. Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida un ejemplo tan fiel. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día llevaronle al monte Calvario, un día enclavaronle sobre una cruz, sufriendo dolores y pena de muerte, expiando el pecado, salvóme Jesús. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día dejaron su cuerpo en el huerto, 3 días en paz, reposo de dolor. Velaban los ángeles sobre el sepulcro, de mi única eterna esperanza el Señor. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día la tumba ocultarle no pudo, un día el ángel la piedra quitó. Habiendo Jesús ya la muerte vencido, a estar con su Padre en su trono ascendió. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Bien, continuamos con estos últimos 3 versículos de la sesión de hoy. Dice el 18, ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción, como son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia, o despreciarás su imagen de los impíos. Dice acá, los arrojas a la destrucción o a las ruinas,
cómo son destruidos en un momento. También podría ser cómo son hechos una desolación en un momento. Y eso es lo que, o sea, noten que hay signos de admiración, porque es que hay cosas que nosotros no vemos, sino solamente hasta que entramos en el santuario, entramos a esa comunión con Cristo, es cuando vamos a ver cosas. De pronto para nosotros, pues, digamos, lo vemos que sí, el fin de los impíos, pues, realmente es malo, pueden tener prosperidad mundanalmente hablando, pero a la final no tienen paz. Entonces, estas personas tienen que recurrir a potentes drogas para poder tener paz, porque la paz solamente viene de Cristo. Em, y tal vez para nosotros sí, lo sabemos, pero para Asaf no. Asaf no comprendía esto, él solo veía que ellos como que sí les iba bien, como que prosperaban, pero no había visto la otra parte. Cuando entra en esa comunión con Cristo, entonces ve, dice, Dios le explica a Asaf, le dice, Mira, mira lo que pasó con tal pueblo, mira lo que pasó con tal otro. Mira, yo me imagino, ¿no? Estoy imaginándome ya cómo Dios le hace comprender y él dice, uff, no, pues esto es un sueño, realmente es como una apariencia. Sí, aparentemente están prosperando, pero al final no. Tú, o sea, tú los tienes allí contados, ellos no pueden hacer nada sin que tú lo sepas y tú, dice acá, ciertamente los ponen en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción, ellos cavan su propia fosa. Eh, y ese es el fin, o sea, es digamos, acá está expresando su alegría de poder entender lo que no entendía y de que para él una aflicción y una ocasión de envidia para él. Bueno, no sé qué piensan en estos últimos versículos. ¿Quieren comentar algo, subrayar algo? Voy a subrayar esa frase que es la que me llama la atención, como un sueño del que despierta. Y es que es así, cuando estamos en una prueba, una lucha, es como a veces sentimos ese desánimo, como que es un sueño, porque como que no vemos las promesas de Dios, no vemos todo lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que tenemos, las ventajas enormes que tenemos. Así como la aparente prosperidad de los impíos es pura apariencia, la aparente derrota de nosotros es pura apariencia, no es derrota, es ganancia. Cada lucha con Jesús es ganancia, es avanzar con Él. Entonces no nos desanimemos, tenemos que seguir adelante. Bueno, yo encuentro algo, no sé si esté equivocada, pero qué curioso y me llama la atención que eso sucede, ¿no? Muchas veces nuestros, o sea, cuando la gente nos hace algo, cuando somos afectados, somos heridos, a veces nos llenamos de sentimientos no sanos o a veces en nuestro interior, como le pasó a Asaf, pues tenía un pecado, una raíz de pecado y a veces es eso que contamina el cuerpo también obstaculiza que Dios pueda obrar a favor de nosotros. Entonces, fíjese que estos últimos versículos sucede después, o sea, estos juicios o esta manera en la que el Señor ya procede a encargarse de estas personas, sucede después de que Asaf tuvo ese encuentro con el Señor, pudo comprender su condición, porque entrar al santuario es entender la condición de cada uno de nosotros. Y de esa manera, yo veo acá que es como mueve el brazo poderoso del Señor y el Señor empieza a cumplir lo que dice en su palabra, que la venganza es de Él, que Él es el que se encarga de nuestras peleas, de nuestras luchas y de todo lo que nos concierne en nuestra vida. Pero muchas veces lo que hay en nuestro corazón, por lo general, es lo que obstaculiza mover el brazo poderoso de Dios. Así es, así es. ¿Alguien más que desea comentar algo o subrayar algo? Bueno, es difícil, sí, voy a subrayar acá difícil, pero siempre está la salida, ¿no?
Dice, hay una promesa que dice que Dios dará la salida junto con cada prueba. A veces nos concentramos tanto en el dolor o en las cosas que estamos viendo y no en buscar la salida, ¿no? Si nosotros estamos en una cueva oscura, eh, lo primero que nosotros hacemos como un sentido de supervivencia es tratar de buscar una salida, ¿cierto? Eso es lo que hace todo ser humano, ¿no? Si está en una cueva oscura, uno trata de buscar dónde hay un foco de luz, dónde hay una, o los que hemos estado por allí en una cueva sabemos que eso es tan tremenda esa oscuridad. Y uno trata de buscar el lugar para salir. Uno no no debe concentrar después en el terror, la oscuridad, no, es en buscar la salida. Pero Jesús nos dice a nosotros que siempre va a estar la salida. Junto con la prueba va a estar la salida. Entonces, recordemos eso siempre porque pues, nos debemos enfocar en buscar la salida. A ver, si estoy en medio de una prueba, dice la palabra que el Señor ya me dejó la salida, pues busquemos la salida. Esa es la forma de enfrentarlo, ¿no? Pero es que yo digo que buscar la salida, vuelvo y reitero, eso es buscarla como en el interior de uno, porque es que es uno el que traba al Señor, bien sea por los miedos, por envidias, por tantas cosas que uno tiene, falta de fe, tantas cosas. Realmente por eso la salida está ahí y es Cristo. Pero de igual Mm. manera, eso empieza con uno. Por eso la importancia de estar en este momento, poder comprender la obra del ministerio de Cristo. ¿Qué está haciendo Jesús y qué me compete a mí? Porque eso es lo que ha trabado muchas cosas en el cual de nuestro crecimiento espiritual no ha avanzado como debiera avanzar. Sí. Primera de Corintios 10:13 está la promesa. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape es Cristo, a fin de que podáis resistirla. Ahí está la promesa, Primera de Corintios 13. Bueno, ese es como entonces la enseñanza para hoy y la motivación, digo yo también para hoy. Si estamos en alguna lucha, pues Asaf no fue ajeno a esa lucha, fue otro de los personajes que tal vez no hablamos tanto, ¿no? Siempre hablamos de David, bueno, muchos más famosos, ¿no? Pero Asaf está ahí también dentro de los que tuvieron esa lucha y Dios no se equivoca. Lo nombraron a él preciso, el jefe no es que era el único que había, no habían más, pero lo nombraron a él, ¿por qué? Porque él necesitaba tener ese encuentro con el Señor allá en el santuario y el Señor lo recompensó después de esa gran lucha. Y claro, su alabanza ahora iba a ser por experiencia propia y todas sus composiciones de aquí en adelante vamos a ver que es alabanza, alabanza y alabanza pura porque ya le sale el corazón. Diferente decir, bueno, vamos a alabar a Dios y uno canta como por el rito, ¿no? Porque toca cantar, pero no porque uno lo sienta. A veces uno, uno no tiene muchas ganas de cantar. Y bueno, si Asaf iba a ser el director de la alabanza, pues tenía que tener un encuentro con Dios y lo tuvo. Entonces ya su alabanza va a ser acepta al Señor. Pues también hay que ver que la Biblia no calla estos casos, ¿no? Para ejemplo de nosotros, porque Sí, sí, en todo tiempo ha habido en las personas que queremos estar con Dios, con Jesús, esas luchas. Entonces, ahí. Pero estaba pensando también, eh, no sé, me quedo como pensando en el 18 y 19, ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. Y el 19, entonces, eh, sí, lo entiendo así, no sé si uno o las personas que insisten en hacer lo malo,
pues hasta que ellos mismos consiguen destruirse. Pero entonces aquí suena como que es el Señor el que los pone en esos lugares para que se destruyan. Y entonces digo yo, pero si el Señor permite que nosotros tengamos, sí, las personas tienen esas luchas, es para también decir, bueno, ¿por qué estoy de pronto por este error que estoy cometiendo o no caen en cuenta que es un error que están cometiendo y por eso están en esas luchas? Y siempre el Señor da oportunidades, ¿sí? O sea, estas dos cosas como que eh, dicen una cosa y si uno es como que se contradice, ¿no? Estoy pensando en eso, entonces no sé, estoy como un Yo poco todavía no te confundida. entiendo, o sea, la contradicción. ¿Me puedes explicar mejor, porfis? A ver, Elcira, mire, esos dos versículos dan a entender como que el Señor les pone ya a esos puntos para que se destruyan y no frieguen más, por decirlo así. Pero el Señor da oportunidades para que uno reconozca que está haciendo mal y no lo hace. Entonces eso es como que, no, no, ay, no me hago Yo lo explicar. primero que te pregunto es algo, o sea, estos dos versículos, ¿tú de quién crees que está hablando ahí? ¿De Sí, Asaf o de los no, de los enemigos de impíos, Asaf? de los enemigos, de la otra gente, ¿Y, de lo que él tiene envidia, ¿no? O de los que nosotros esperamos tener envidia, de la demás gente. y tú crees que Dios Del que no permite que tiene, ellos suban para luego bajarlos como coco? no, yo no, pero mire que hay que como entrar bien analizar bien, porque esos dos así a simple vista, el que los lee, dicen, oiga, no, pero mire, Dios los pone en lugares resbaladizos para que de una vez ¿sí? Es algo muy profundo, ¿sí? O sea, de verdad que el leer un salmo no es tan fácil. Y yo a veces creía que, ay, ahí todo como fácil, sí, ¿no? Y la gente lo pone como que, ay, mire, cuando esté en angustia, diga eso, cuando esté en una, que para la muerte, que váyase al salmo tal. Sí, entonces eso es mucho más profundo porque eso es lo que mi sentir ahí. No sé si para que me explicaran como, Sí que sí. sí. Yo parto de algo, de pronto ahí los demás puedan aportar algo. Yo lo que parto es que cuando dice ciertamente tú los pones, es porque la literatura judaica, llamémoslo así, todo se lo atribuye a Dios, todo, o Mm, sea, y literalmente es así, ¿no? O sea, nada se mueve sin la voluntad de Él, sí. pero realmente es Dios quien quita la protección y entra el enemigo, pues, eh, a azotar a aquellos que en su momento el enemigo pudo bendecirlos, ¿no? Entregarle reino, entregarle riquezas, pero a la final el diablo solo espera es arrebatar almas para que hayan menos almas salvadas. Y bueno, yo Mm, siempre digo que Dios siempre digo hace moñona, porque necesitaba sacarle a Asaf a flote lo que había dentro de él y que él no sabía. Y era un problema de envidia. Y entonces a veces Dios permite que nos rodee personas que uno no entiende, o sea, estas personas, pero porque el Señor como si nada, no procede, no hace nada, mira cómo me ataca, mira cómo hace, mire cómo todo sigue igual, ¿verdad? Pero ujú, en esas pruebas, digamos, hay lecciones tanto para una parte como para la otra, para edificar a su hijo, a su pueblo, para limpiarlo, para purificarlo y sacarlo de, digamos, todas las inmundicias que a veces uno no tiene. Y a estas personas, pues darle su tiempo, ¿no? Su tiempo en el cual puedan reconocer que hay Dios, tiempo en el cual puedan buscarlo de todo corazón. Y pues si no, pues todo trae consecuencias, la vida tiene consecuencias, cada acción trae una reacción. Y estas son las consecuencias de sus malos actos, que vuelvo y lo digo, que lo dije hace poquito, mm, y es realmente para Asaf
una vez él pudo entender el santuario, pudo entender su condición dentro del santuario, dentro de Cristo, es cuando eso que obstaculizaba mover la mano de Dios, en ese momento la puede mover. ¿Por qué? Porque a veces tenemos enemigos y el Señor no ha podido actuar porque en mí hay resentimiento, hay rencor, hay rabia, hay ganas de vengarme, hay todo eso. Y mientras el Ujú. Señor no sane eso en mi vida y me haga humilde y yo sea un terreno fértil, así como fue Jesús, que fue herido, maltratado, abofeteado, de todo, pero aún así no maldijo, aún así callado, aún así nos dejó ejemplo. Todo eso es lo que el Señor desea sacar en nosotros. Pero obvio, sale a flote tantas cosas que cada uno de nosotros tenemos y queremos como vengarnos. Entonces, por eso les digo, en ese momento, solo después de ese momento, que fue tan difícil, pero que él pudo entender al Señor, por eso decía, comprendí, es Mm. lo que él comprendió. Fíjese que de ahí se desprenden estos versículos, que es cuando el Señor hace ya juicios, y estos Ah, juicios ya, tienen que ver con estas personas. Y estas ya, personas a su debido tiempo, como los hijos de Saúl, se les dio el tiempo, pero no quisieron, también tienen una medida, y esa medida llegó el tiempo y hubo juicios, hasta fue limpiado, sacó a flote su pecado, se encontró con el Señor Jesús y el Señor, yo siempre digo en mi frase, hace moñona. sí. Ah, bueno, gracias. Dice Ezequiel 33:11. Vivo yo, dice el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino que me complazco en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. Ese es nuestro Dios. Ujú. Sí, gracias. Bien, hermanos, terminamos entonces esta sección del Salmo. Vamos a cantar para finalizar el estudio del Salmo 73. Solo quería un comentario más, es que me llamó la atención cuando estaban hablando que de todas las historias que se han escrito, ¿no? Para nosotros en la lucha cristiana y yo me acordaba de todos los soldados de David, ¿no? Ellos leía, no recuerdo en qué libro el Espíritu Profecía, que tenían que estar en perfecta comunión con el Señor, ¿no? O sea, perfectamente a cuentas con Dios y eso dependía el éxito para que los santos ángeles estuvieran a su lado y ganar todas esas batallas que ganaron, ¿no? Que fue por ese motivo y yo ahorita pensaba, son muchos los testimonios, muchas las luchas de todos esos, por ejemplo, todo ese ejército, pero bueno, el Señor dejó las necesarias, pero sí que en el cielo escucharemos muchas más, ¿no? Y nos asombraremos. Eso quería, me acordé. Y bueno, vamos a Eh, terminar. Ujú. no, yo quiero aportar algo que dice Jesse, que es muy importante, y hace Sí. rato estaba que lo decía y se me iba, y dijo algo muy clave, y es como todos estos soldados, dice Jesse, estaban a cuentas con el Señor, ¿no? Como ellos estaban ahí, y era lo que yo sentía, como que me decía el Señor, la importancia en este tiempo, como la importancia que fue para Asaf, el entender el santuario, y comparto, como decía un pastor, nosotros como pueblo adventista nos quedamos pensando que cuando el Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, la importancia realmente fue en 1844 que empezó el juicio de los muertos y que pronto está para empezar el juicio de los vivos. Cuando el pastor dice, y yo comparto también esa idea, dice, cuando la esencia real no es el juicio, la esencia real es qué estaba haciendo el pueblo en ese tiempo que nos dejó como ejemplo. Digamos que el Señor los educó año tras año en los sacrificios, en el día de la expiación. ¿Qué estaba haciendo el pueblo en ese momento? ¿Y qué realmente nos compete antes? Porque solamente nos preocupamos, va a empezar el juicio de los vivos, ya casi va a empezar, estamos en el juicio de los muertos, pero realmente la esencia del mensaje se ha perdido. ¿Qué debe estar haciendo el pueblo en este momento mientras esos juicios están celebrándose? ¿Y ustedes qué creen, hermanos?
Estar en el santuario con el Señor, ¿Y qué ¿sí? labor Estar en debes su estar haciendo, presencia, Leito? Ahí pues en el estando a santuario, cuentas ¿qué con labor? Él, a cuentas Pero con Él de haciendo todo qué. lo que tenemos. Ah, sí. ¿Qué debemos estar? En nuestra Ah, expiación sí. diaria, en entregarle nuestra vida, en que nos muestre nuestra condición, en ponernos a cuenta diariamente. Algo está pasando, algo está pasando. No preocuparnos, el juicio del Dios, pero yo qué estoy haciendo con el Señor en el santuario en este momento. Y esa es la labor más importante que el pueblo debe estar en este momento desarrollando. Amén, amén. Que el Señor nos siga ayudando y sigamos en esa labor. Sí, porque nos espera una batalla. Tenemos la única forma de prepararnos. Amén. Las batallas que tengamos que vivir hoy en día son las más fuertes, el yo. El yo corrupto. Ay. Bueno, vamos entonces ya a terminar con este canto de Ama el pastor sus ovejas. Él nos ama mucho. Ama el pastor sus ovejas con un amor paternal. Ama el pastor su rebaño con un amor sin igual. Ama el pastor a las otras que descarriadas están, y conmovido las busca por donde quiera que van. Por el desierto errabundas, las ves sufrir penas mil, y en sus brazos las lleva, tierno de vuelta al redil. Ama el pastor sus corderos, ama muy tierno el pastor a los que errantes heridos se oye gemir de dolor. Ved al pastor conmovido por los collados buscar, y los corderos en hombros velo llevando al hogar. Por el desierto errabundas, las ves sufrir penas mil, y en sus brazos las lleva, tierno de vuelta al redil. Son delicados tus pastos, tranquilas tus aguas son. Henos aquí, oh Maestro, danos hoy tu bendición. Haz que seamos fervientes, llénanos de santo amor. Por las ovejas perdidas de tu redil, buen pastor. Por el desierto errabundas, las ves sufrir penas mil, y en sus
las lleva, tierno de vuelta